Capítulo 4. En defensa de la crisis. Crisis proviene del verbo griego krinen, que significa separar o decidir. Es según su sentido etimológico que debe pensarse en ella, un momento de separación. Se separa lo que no sirve más de aquello nuevo que empieza a servir y funcionar. El término posee habitualmente una connotación negativa. Se lo usa cuando algo está mal y se omite que sin crisis seguiría estándolo. La crisis es el punto en el cual se corta lo viejo y comienza lo nuevo. ¿Por qué entonces se la piensa en términos negativos? Si se considera que es un momento necesario para mejorar, en todo caso el problema o lo negativo es aquello que está mal, no la instancia en que puede modificarse. Esta no tiene un valor en sí mismo. No es intrínsecamente negativa ni positiva. No es más que el medio, el corte, el momento en el que pasa de una situación a otra. Para los más racionales y positivos, la crisis es una instancia totalmente beneficiosa porque presenta el comienzo de algo nuevo, mejor a lo anterior. Para los miedosos y negativos, es la ruptura con lo viejo, que, aunque esté mal, es lo conocido. Y a veces sucede que lo nuevo da miedo. Es indispensable entender que se viven muchísimas crisis a lo largo de la vida. Así está determinado desde lo físico, lo psíquico y lo social-cultural. Crecer físicamente presenta diferentes momentos críticos. Las características corporales se modifican, mejoran, mutan, cambian. El cuerpo, las capacidades físicas y psíquicas, así como las posibilidades de acción varían. Esto acontece de modo natural e irreversible. El cuerpo cambia y eso presenta nuevas opciones. Además, se aprenden cosas y eso implica abandonar la forma anterior para dar lugar a la nueva. El lenguaje de señas de un niño, por caso, cambia cuando se desarrolla la capacidad de comunicarse a través del habla. Una herramienta hasta entonces efectiva pierde lugar por una nueva aún más eficaz y completa. Así, muchas de las capacidades se modifican de manera natural. Se cambia porque se empieza a poder hacer cosas que antes no se podían. La motricidad es otro ejemplo de aquello que se modifica continuamente en los primeros años. A lo largo de la vida, en sociedad, se establecen espacios cuyo tránsito se deben cumplir. Guarderías, jardín de infantes, colegio primario y secundario. Todas instancias obligatorias. También existen varias de formación optativa, terciarios, cursos, talleres, carreras universitarias. Cada uno de estos procesos tiene un inicio y un final. Por eso son críticos, porque terminan. Que algo culmine produce una crisis. Al finalizar se abre lugar a lo nuevo y hay una modificación necesaria en ese momento. Eso es la crisis. Antes hablé del plano físico. En el de la evolución se da de manera natural. No hay un final que sea nítido, sino un proceso en el que gradualmente aparece lo nuevo, que se presenta como algo mejor. Por eso, los cambios se dan naturalmente y quizás no haya un corte abrupto, sino una evolución simple, donde se modifica desde lo básico hacia una instancia superadora. En el plano cultural es distinto. Existe una organización institucional que determina una infancia marcada por finales. Así se aprende a vivir según el modelo educativo actual. Cada año termina un ciclo lectivo. Luego de 9 o 10 meses de cursada se vive un momento de quiebre, un final. Luego llega un descanso. Después, un nuevo comienzo. Si pudiera pensarse en ese momento de descanso como el proceso de pase de un año escolar a otro, esos 2 o 3 meses serían el momento identificado como crítico. ¿Pero por qué la mayoría no lo vive como algo negativo? Porque es el momento de descanso, las vacaciones. Por lo tanto, el momento crítico deja de ser negativo y pasa a ser positivo. Terminó un año y se espera la llegada del próximo. Mientras tanto, se descansa, se disfruta y se pierden las obligaciones. Qué hermosa manera de vivir una crisis. Pensemos entonces, ¿es la crisis la que pone en un lugar con sensaciones negativas o es el final de un ciclo lo que nos asusta? Considero que es esto lo que lleva a dotar la crisis de una connotación negativa. El mayor inconveniente radica en entenderla como un paso siguiente al final. También sucede que para muchos lo negativo es el final de un ciclo. Quienes no logran pensar en la incertidumbre o la inquietud como opciones activamente presentes en nuestras vidas, eligen no pasar por la crisis y cada vez que les toca atravesar una, la viven de manera negativa. Pero no es la crisis lo negativo, lo es sentir que no se sabe. Lo es la incertidumbre, la inquietud, la ansiedad, la angustia. Sensaciones que genera atravesar esa instancia.
Es curioso que el momento crítico en la infancia son las vacaciones, el corte con un año para dar inicio a otro. ¿Alguien se acuerda de haber sentido ansiedad, nervios, angustia en sus vacaciones? Seguramente no, nadie sentía eso. Estar de vacaciones era estar felices. Pero más allá de las pocas responsabilidades que representa la infancia y la etapa escolar, ¿qué otro motivo se encuentra en esta crisis de fin y comienzo que permita pensar en algo no generaba ninguna sensación negativa? Se sabía qué era lo que seguía. Ahí radica el gran secreto. Por eso nadie siente ansiedad en las vacaciones ni las considera una crisis. Lo que se siente más claro en el sistema escolar era el saber que algo termina, pero también lo que viene. Se sabe qué empieza, cuándo y cómo será. Se trata de un esquema de funcionamiento muy significativo, una repetición de formas, un constante saber lo que viene. Mostrar la vida como una estructura, con tiempos siempre similares, con formas semejantes, con un funcionamiento repetitivo. Esa es la peor enseñanza que puede dejar el sistema educativo. Se vive en cambio todos los años. Sí, no soy necio. Está claro que la exigencia cambia, que puede haber variaciones, pero no son modificaciones sustanciales porque se cuentan con la comodidad y la costumbre en un sistema que funciona estructuralmente siempre de la misma manera. Para un adolescente que termina el secundario, su vida repitió 16 años una misma estructura. Se empieza en marzo, se termina a principios de diciembre. Pasar de año, vacaciones, cambiar de docente. Pasar de lápiz a lapicera. Dejar un guardapolvos de jardín por uno de otro color en primaria. Variantes poco significativas. Lo importante es lo sistémico y eso continúa. Las crisis pueden generar sensaciones negativas cuando el cierre de un ciclo no llega con el inicio de uno nuevo. Se sabe que termina, pero no sé qué es lo que viene. Y por eso empieza a ser tomada como un momento negativo. Inunda la ansiedad, aprieta la incertidumbre, presiona la angustia, abunda el no sé. Claro que esto es vivido de manera negativa si desde los 2 hasta los 18 años, una etapa de crecimiento y aprendizaje, se enseña que algo se termina y se sabe qué es lo que viene. ¿Imaginan lo que serían las vacaciones si no se supiera a qué colegio se iría el año que sigue? ¿Qué compañeros se tendrán? ¿A qué año tocará ir? ¿Imaginan a un chico en Navidad preocupado por no saber qué va a pasar? No, claro que no, porque este sistema hace que lo lógico sea saber qué va a pasar. La crisis por sí misma no es positiva ni negativa, quedó claro. Ahora es el momento de referirse a la crisis donde se vienen miles de sensaciones y eso determina su valoración o carga emocional. Mientras la posibilidad de entender algo como positivo esté puesto en el conocer lo que viene, predecirlo, anticiparse a él, se está privando de pensar que la improvisación, la sorpresa, el aprendizaje pueden ser positivos. El desconocimiento es el punto de partida del conocimiento. Esto supone que reconocer la falta es una premisa ideal para pensar la forma de vida propia como una forma progresiva desde el aprendizaje. Falta conocer, falta saber. No es posible prevenir qué va a pasar. Este es el estadio básico, desde el cual generan los conocimientos. Pero es este estadio el que aparece en momentos de crisis y muchas veces se lo ve como algo perjudicial. Se entiende que es necesario para seguir adelante, pero se carga de emociones negativas, miedo, angustia, ansiedad. Controlar una circunstancia implica conocerla. Por eso, el desconocimiento lleva a perder el control. Una estrategia, un plan, una estructura de funcionamiento basada en el conocimiento permite controlar las situaciones. Pero ¿qué pasa cuando se las conoce y no se puede armar una estrategia? Ahí es cuando el plan es uno mismo. Claro que sí, el único plan siempre es uno mismo. Por eso, quienes se encargan de analizar el contexto, el entorno, quienes se proponen conocer, saber, llegan a un momento en el que pierden los estribos porque no todo es controlable. Pero ser uno mismo sí lo es. Sí se puede analizar, pensar, conocerse y actuar acorde a lo que se cree mejor para uno en ese momento. Si se trabaja en uno, en conocerse, en confiar en uno, en valorar las herramientas y capacidades propias, los miedos a perder el control desaparecen así como la sensación de poder resolver situaciones que se desconocen. A esto llamo yo seguridad. Ser uno mismo y sentirse bien con eso. Esa seguridad alcanza para ganarle a cualquier miedo o ansiedad. Por eso, no es prioridad conocer el afuera, sino hacerlo hacia adentro. Por eso, el sistema educativo hace mal, ya que calma la ansiedad porque se aprende que el afuera está controlado, que se puede saber qué va a pasar. Eso no pasa en la vida real. Al revés, sucede mucho lo contrario.
Lo habitual es encontrarse en situaciones nuevas que se desconocen y que no se pueden controlar. Para esto es indispensable ser independiente del afuera, ser seguro de uno y resolver. Ahora hagamos una aclaración. En serio, muchos eligen la vida chica, donde intentan que no aparezcan cosas nuevas y así poder controlar y sentirse bien. Esto es, desde mi punto de vista, el error más grande que se puede cometer. La vida es aprendizaje. Quien elige evitar situaciones nuevas no aprende. ¿Es una elección consciente? Probablemente no. Y en ese caso responda a una falta de conciencia real de lo que se quiere. Resultado de la falta de cuestionamiento personal. Esas personas viven en una zona de confort, ocupan su vida cubriendo aspectos básicos, necesarios para ellos, pero con control y seguridad. La aparición de emociones está sugestionada, condicionada por una visión lógica o normal de la vida. No se encargan de buscar un deseo personal individual, sino que se conforman en deseos sociales. Lo que todos hacen y que dicen que les hace bien, eso se va a hacer. Es más importante la seguridad que genera el saber por boca de otro que lo que se va a hacer hará sentirse bien. En cambio, si se decidiera a hacer una búsqueda personal e individual, se deberían soportar momentos de incertidumbre, inquietud, ansiedad y probablemente voces juzgando ese camino. Es común admirar la historia de quienes hicieron su propio camino, sea Einstein o cualquier artista, deportista o celebridad. Se ve en ellos lo valioso de hacer una búsqueda personal, pero no se permite una búsqueda propia. Es tramposo esto, porque admirar a alguien que se sabe triunfó es admirar con el diario del lunes. Hacerlo con alguien que se encuentra en un proceso de búsqueda es más difícil. Entonces, ¿cómo uno va a permitirse un proceso de búsqueda personal si la admiración está puesta en quien ya triunfó? Se condiciona un proceso a un resultado cuando la búsqueda es proceso, más allá de cualquier logro. Lo importante es encontrarse. Ese es el mayor triunfo. El reconocimiento de millones de personas no es lo que hace interesante el camino de las celebridades. Lo es el logro personal de haber hecho su búsqueda y haberse encontrado. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Podría sostener un proceso de búsqueda sin que se sepa dónde lleva? Quienes quedan atados a una mirada negativa de la incertidumbre, quienes no quieren sentir un poco de ansiedad o angustia, los que no se permiten cuestionarse, probablemente no puedan establecer como prioridad su búsqueda personal. Evitar sensaciones negativas es lo más perjudicial que se puede hacer. El crecimiento está pensado siempre en cambios y los cambios traen pérdida. Perder puede doler, generar angustia, producir ansiedad. Pero si hay convencimiento respecto de lo que se ganará es mejor de lo que se pierde, entonces sí se lo acepta. Nadie sabe qué es ganar y qué perder. Todos repiten combinaciones sociales. Perder es tener menos plata, no ser aceptado por la mayoría. Es la falta de reconocimiento de los demás o no ser jefe. Perder está pensado, medido y visto desde el resultado. No se evalúa el proceso completo, solo ponemos los ojos en el final. Perder es muchas cosas para la mirada cultural, pero vos, ¿sabés qué es perder para vos? Crisis es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Crisis es proceso. Los resultados no son más que demostraciones de un proceso, el reflejo de algo mucho más grande, complejo y completo. Por eso, cuando hablo de crisis no pienso en resultados. Más bien me permito pensar, entender y evaluar procesos. La crisis como fin y o inicio de ciclo. La crisis como fin y o inicio de un cambio dentro del proceso al que llamamos vida. La crisis como aquello que hay que defender.